Bien, a todos, una vez más, muy buenos días. Estamos revisando medio ambiente y hemos visto todo lo que se refiere a seguridad industrial. Obviamente falta cerrar con la observación a la matriz HIPER, que es la matriz clave para cerrar. Pero ustedes han desarrollado trabajos bastante interesantes. Sus valoraciones en cuanto al examen muestran que hay una comprensión en su gran mayoría, salvo algunos casos, de cómo poder realizar una valoración a la seguridad al interior de una industria, ¿no? Identificar los peligros, evaluar los riesgos, implementar jerarquías de control. Hay un detalle importante, tienen que, antes de decir no aplica, tienen que hacer los últimos esfuerzos. Uno de los objetivos del responsable de seguridad es justamente agotar todos los recursos y no puede ser posible que no aplique una jerarquía de control. Tiene que hacerse los mejores esfuerzos para intentar, en el mejor de los casos, aplicar todas las jerarquías de control a un peligro ya identificado, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta. Ya hemos observado la parte de seguridad. Obviamente hay que trabajar con el tema de las brigadas. Vamos a seguir hablando de los peligros psicosociales, pero hoy nos enfrascamos en qué acciones contaminan el medio ambiente. Bueno, para entender sobre las acciones que contaminan el medio ambiente, vamos en principio a hablar de los tipos de residuos. Vamos a traer nuestra flechita, ok, vemos acá, muy bien. Y vamos a dando lectura a algunos conceptos bastante interesantes. El video nos había adelantado los residuos, ¿no? ¿Qué son los residuos? Pero aquí vamos a un poquito más a ampliar estos conceptitos. Por favor, estimada Cintia, buen día. Si puedes ayudarme con la lectura de qué es un residuo. Inge, buen día. Buen día. Tipos de residuos. ¿Qué son los residuos y cómo se clasifican? El término residuo, en cambio, sirve para identificar aquellos materiales que pueden tener valor en sí mismos, al ser reutilizados o reciclados. Los residuos pueden ser clasificados según su fuente de origen, ya sea domiciliarios, industriales, hospitalarios y de construcción. Biodegradabilidad es orgánicos e inorgánicos. Ok, gracias, querida Cintia. Bien, estamos introduciéndonos a un concepto. Obviamente en el video ya hemos entendido, nos dado también una definición de qué son residuos. Residuos, como su nombre lo dice, son los restos de algo, ¿verdad? Yo tenía un cuerpo, este cuerpo estaba, qué sé yo, conformado de diferentes tipos de componentes. Lo que no utilizo de esos componentes, de ese conjunto, de ese sistemita, vienen a ser residuos, ¿sí? Materiales que pueden tener valor en sí mismo. Este es un dato importante, lo vamos acá a resaltar un poquito, vamos a insertarle nuestra línea, ya una línea, ya sabemos, valor en sí mismo. ¿Por qué decimos que tiene valor en sí mismo? Por esta acción de darle una segunda oportunidad en su aplicación. Tenemos nosotros como seres humanos responsables que dar el uso más eficiente a cualquier tipo de material. Hablaba en el video que hemos observado hace un momento atrás sobre lo inconveniente de utilizar recipientes para un solo uso. Las salchipapas de la casera, ¿no es cierto? ¿En qué te dan? Te dan en recipientes de polipropileno. Las empleas solo una vez y las dispones. ¿Cómodo para ti? Efectivamente, sí es. ¿Cómodo para ella? Efectivamente, sí es. ¿Genera un tipo de movimiento económico? Sí, efectivamente. El problema es, ¿qué hacemos con estos residuos? Por eso, el término de residuo, ustedes observan bien, acá crece. No simplemente es aquello que ya no se usa. Eso no simplemente es residuo, sino que es aquello que puede tener valor en sí mismo si se le da una segunda oportunidad. Y al decir dar una segunda oportunidad, estamos diciendo que puede reutilizarse o reciclarse en primera instancia.
Todo aquello que nosotros ya no empleamos de un sistema, me compro un juguete, el estuche en el cual venía el juguete se convierte en un residuo, a menos que juegue con el estuche. Me compro una billetera, el estuche en el cual venía la billetera se convierte en un residuo, a menos que use el estuche. Entonces, en principio, ¿cuál es la idea? Sería de utilizar el estuche. ¿Sí? A eso es lo que estamos apuntando si hablamos de residuo. Por eso se dice que tiene un valor en sí mismo. Hablamos de seguridad industrial, guantes de seguridad. Hay que sacarle el jugo a los guantecitos. Y la idea no es obviamente usar guantes que estén huecos, ¿no? Sino ver la forma tal vez de reparar, sellar esos vacíos. Si el guante empieza a perder, en este caso, parte de su costura, volverlo a coser, lavar los guantes. Esto con la única idea de no generar residuos de manera, vamos a decir, exagerada. Acá la siguiente parte de la redacción dice: los residuos pueden ser clasificados según su origen y según su biodegradabilidad. Ah, muy bien. Aquí un dato interesante en esta partecita. Nos está dando a entender de que podemos entender nosotros los residuos desde el punto de vista del origen y saber si se pudren o no se pudren, si hay un proceso de pudrición en los residuos, hablando exclusivamente de los residuos sólidos, ¿no? Ah, excelente. Fuente de origen, ¿de dónde vienen los residuos? Domiciliarios, industriales, hospitalarios, de construcción. Pueden haber muchas más otras fuentes, pero estas son las fuentes más comunes: domiciliarios, industriales, hospitalarios y de construcción. De todos estos residuos, de estos 4 grupos, hay un grupo de residuos con los que no se puede hacer absolutamente nada. ¿Cuáles serían? Estimada Jennycita, Jenny Paola, ¿cuáles serían? De estos, domiciliarios, industriales, hospitalarios y de construcción. Hay un grupo de residuos con los que no se puede hacer nada, conviene no hacer nada. Jenny a la 1, Jenny a las 2, a ver, Ana Gabriela Cahuana, ¿cuál sería de esos 4? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, a ver, para los que están dudando, los domiciliarios se pueden tratar, sí. ¿Se les puede dar un valor en sí mismo al reutilizarlos y reciclarlos? Sí. Los industriales, probablemente sí. Hay que ver qué tipo de residuos son, que pueden ser reutilizados y reciclados. En metalurgia, si hablamos de aguas industriales, las aguas nuevamente se bombean a planta. Entonces se les está dando una segunda oportunidad. Los residuos, si hablamos de construcción, ¿no? Que son los escombros y demás, estos son los residuos a los que se les puede sacar mucho mayor beneficio, no solo para la parte de rellenado de superficies, sino que los residuos de hormigón se los puede nuevamente procesar para la elaboración de agregados artificiales. Estos residuos, los hospitalarios, son los residuos con los que tal vez no se pueda hacer nada. Estos simplemente se los encapsulan y se los tienen que desechar correctamente. ¿Por qué? Porque los residuos hospitalarios muchas veces tienen rastros, tienen todavía, como su nombre lo dice, residuos de algunos agentes altamente contaminantes. Y no hablamos exclusivamente de medicina, sino también de fluidos corporales, sangre, etcétera, ¿no? Entonces, con estos residuos hospitalarios, es muy poco probable que se pueda hacer algo. Estos conviene exclusivamente encapsularlos, obviamente tratarlos en una gestión y disponerlos a rellenos especializados. No a cualquier lado, hay que tomar muy en cuenta eso. Sin embargo, los domiciliarios, los de construcción y en parte los residuos industriales, tal vez sí pueden tratarse.
¿no? Ok. Según la biodegradabilidad, sabemos que hay residuos que no pueden podrirse, que son los inorgánicos, y los que sí se pudren de forma natural. Los orgánicos, esto debería ser fácil para nosotros poder tratar. Toda aquella basurita que viene de vamos a decir, del pelado de frutas, verduras, residuos de comidita y demás, eso se va a podrir. Eso nosotros tranquilamente, incluso teniendo unos maceteros o unos tachos de tierra, podríamos ir gestionando, obviamente poniendo algún tipo de componentes más, para la obtención o generación de composta. Se puede hacer eso, lo que son orgánicos. Los inorgánicos, ahí ya tenemos los productos artificiales, ¿no? Plásticos y demás. Estos pueden, de una u otra manera, dárseles una segunda oportunidad al ser reutilizados o reciclados. Bien, entonces, ya sabemos que un residuo es el resto de algo, ¿no? El resto de un material, el resto de un sistema, etcétera, que puede reutilizarse. Se puede reutilizar. Ya hemos visto aquí dos tipos de clasificación, según su origen y según su biodegradabilidad. A ver, vamos a ver ahora esta otra definición, que es bastante interesante. Ponemos acá cuáles son los tres tipos de residuos y no hablamos del estado en el cual los encontramos. A ver, los tres tipos de residuos. ¿Me ayudas con la lectura de esta parte, por favor, estimada Araceli Guadalupe? Araceli la una, Araceli las dos. Sí, Ok. ¿me puedes repetir la pregunta? No, por favor, léeme esta partecita. ¿Sí? Todo lo que dice los tres tipos de residuos hasta acá. ¿Cuáles son los tres tipos de residuos? En función de sus características y orígenes, se les clasifica en tres grandes grupos: residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Ya, muchas gracias. Ok, nuevamente esto vamos a volver a leer en la parte de residuos sólidos, pero ya entendemos que según, acá hemos visto una clasificación según su origen y según su biodegradabilidad, vamos a tener nomás que revisar los residuos según su forma, según su estado. Si es residuo sólido, si el residuo pertenece a un fluido o si el residuo es un residuo gaseoso. ¿Ya? Veremos otro ejemplo de clasificación. Aquí vamos a ver, tenemos acá adelante, esto vamos a llevarlo acá. Y es que la idea de leer esta partecita es el de entender los diferentes conceptos o sinónimos de residuo. Aquí hablamos también de residuos sólidos, esto lo vamos a ver un poquito más adelante también, dice, pueden clasificar en dos grandes grupos, peligrosos, no peligrosos. Ya. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto acá. A ver, entonces, como ya hemos entendido qué es un peligro, bueno, en todo caso, qué es un residuo, ¿sí? Y hemos dado lectura a esta partecita que dice residuos urbanos de manejo especial y peligroso. Al igual, como hacíamos referencia acá entre los orgánicos e inorgánicos y según su origen y biodegradabilidad, podemos entender que dentro de estos mismos grupos, según su origen o biodegradabilidad, existen residuos urbanos que vienen de las ciudades de manejo especial, ¿no? Es decir, que pueden tener una segunda oportunidad, como aquí decimos, pero necesitan un tratamiento relativamente no complejo, sino un poco más detalloso. Pero hay residuos que conviene, más que tratarlos, hacerlos completamente inertes, que son los residuos peligrosos. Si en nuestro medio tendríamos la necesidad de convivir con los residuos, serían con los residuos urbanos con los que deberíamos convivir. Convivir entre comillas, porque idealmente el hombre debería estar en la capacidad de gestionar sus residuos, ¿no? Pero los residuos urbanos, que son las basuritas, ¿no? Los domiciliarios,
y los residuos de construcción, porque esos son los urbanos, ¿verdad? Van a generar, si bien algún tipo de contaminación, pero en la medida de las posibilidades pueden ser tratados. Los de manejo especial también pueden ser tratados. Los peligrosos, es mejor alejarse de esos residuos. Hay que tener mucho cuidado. Mejor si no los generamos. Si hablamos aquí de residuos industriales, la industria en su gran mayoría, obviamente depende mucho de la actividad, genera residuos peligrosos. Al igual que los hospitalarios generan residuos de manejo especial, ¿no? Bien, a ver, entonces, como ya hemos entendido la definición de peligros y las clasificaciones, ya sean, volvemos a repetir, según su origen, según su biodegradabilidad, y también, aquí vamos a saltar esta partecita, según, ahí está, sus características en estos tres grupos, residuos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. ¿Sí? Según esta pequeña definición, ya entendiendo de manera un poco más profunda qué es un residuo, vamos a vernos entonces el estudio de los residuos. Ahora, si vamos a copiar nuestra flechita una vez más, y vamos a ver qué son los residuos sólidos. Empezaremos con estos residuos antes de ver las imágenes como tal. Bueno, primero vemos las imágenes. Aquí están las imágenes. Y aquí tenemos un detalle de más o menos para que se entienda qué es un residuo sólido. Ustedes entienden que en sus casas seguramente tienen también residuos sólidos en diferentes espacios. En los diferentes ambientes de su casa tienen residuos. Todo aquello que ya no se usa es un residuo, pero como ya habíamos contemplado en la diapositiva anterior, deberíamos pensar en darle una segunda oportunidad, evitando consumir los residuos de un solo uso, ¿verdad? Pero, ¿qué es un residuo sólido? A ver, vamos a observar una pequeña definición. En principio, sabemos que el residuo sólido son aquellos residuos que son palpables, que generan un volumen, ¿no? Ocupan un lugar en el espacio, tienen masa, tienen peso, tienen forma. Y este tipo de residuos se pueden clasificar en dos grandes grupos, dentro de la clasificación que ya hemos visto acá, ¿no es cierto? Decimos residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Los peligrosos, como su nombre indica, agrupan aquellos residuos que pueden suponer un peligro para el ciudadano o el medio ambiente, debido a sus propiedades corrosivas, explosivas o tóxicas. Resaltamos esa última parte, ¿no? Corrosivas, explosivas o tóxicas. Ahí es que hay que tener mucho cuidado con los residuos peligrosos. ¿La minería genera residuos peligrosos? Sí, genera. ¿La metalurgia? Sí, genera. ¿Habrá algún sólido corrosivo? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de algún sólido corrosivo? ¿Hay residuos explosivos? Claro que sí. ¿Hay residuos que son tóxicos? Sí. Si hablamos de la industria nuclear, muchos de los residuos que genera esta industria no están en estado gaseoso ni líquido, sino sólido, pero son altamente tóxicos. Entonces, necesitan ser tratados de forma oportuna. Pero, si hablamos de residuos sólidos, ¿cuáles serían los más, por decirlo así, contaminantes? Y aquí tenemos un detallito de cuáles podrían ser los más contaminantes. Metales pesados, mercurio, aluminio, plomo. Bueno, en nuestro caso el aluminio no es un problema porque con alguna facilidad podemos reciclar y fundir, ¿no es cierto? El plomo, de igual manera se puede hacer ese mismo trabajo. ¿Qué son metales pesados? El mercurio
En la metalurgia se utiliza para procesos de amalgamación para recuperación de oro. Pero, como es un metal líquido el mercurio, es relativamente difícil de tratar. De estos tres metales pesados, el más contaminante suele ser el mercurio, el más contaminante. Si hablamos de residuos sólidos, ¿no? Los contaminantes clásicos, bueno, en estado gaseoso lo vamos a ver bastante, ¿no? Dióxidos, cloruros. Los compuestos orgánicos sintéticos, ahí están, plásticos, detergentes, plaguicidas en estado sólido, otros contaminantes o residuos sólidos contaminantes, baterías de plomo. Sabemos que el plomo es uno de los elementos más peligrosos porque el cuerpo no puede disolver. Mucho cuidado con la compra de juguetes, sobre todo para los niños, porque muchos de estos juguetitos están pintados o tienen un recubrimiento de pintura en base a plomo. Ustedes saben que los niños, cualquier tipo de juguetito, obviamente por esa experiencia de investigar, meten toda la boquita, entonces están absorbiendo plomo y a la larga van a tener problemas en la salud, ¿no? Productos de minería son los más contaminantes. Desechos de carbón son los más contaminantes. Fundición de plomo, ya tenemos plomo por tercera vez, es uno de los más contaminantes. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente aquí podemos mencionar más todavía. Estamos aquí los más contaminantes, pero si hablamos de residuos sólidos, ahí podemos encontrar en la industria, por ejemplo, en la industria cerámica, el yeso humedecido, que se emplea mucho para modelería. ¿Qué hacemos con el yeso humedecido? Es un residuo contaminante. No peligroso para nuestra suerte, pero es un residuo y tal vez se le puede dar un segundo uso, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las colas en los procesos de, vamos a decir, flotación, pues metalurgia? Las colas, voy a mostrarles en este momento una imagen de lo que se conoce como dique de colas. Son estanques, y estos estanques, para que ustedes entiendan, ¿no? Son unas piscinas especiales que lo que hace es tratar de resguardar, aquí pondremos, aquí está, ok, toda el agua tratada, pero a su vez de agua, de fluidos, también tiene material sólido que arrastra. Entonces, si hablamos de desechos de minería, en este caso de metalurgia podría ser, la idea es que esos sólidos se contengan acá en estos diques de colas, así se llaman. Son como unas lagunas especiales que se van formando, se les va recubriendo con un geotextil para evitar que los fluidos líquidos ingresen al suelo, no tienen que ingresar al suelo. La idea es sellarlos para que estos no penetren. Estos elementos sólidos se pueden volver, depende mucho de la naturaleza y de explotación de la metalurgia, se puede volver a trabajar. En el caso de la cooperativa minera, cooperativa de oro, muchas veces las colas que se generan por la obtención de oro tienen un alto porcentaje de ley en oro. Entonces es necesario volver a tratarlas para recuperar el oro restante que está en esas colas. ¿Sí? Obviamente para esto se necesita mucho conocimiento y también gestionar el tratamiento de ese tipo de residuos al interior de la cooperativa, ¿no? Bien, entonces, aquí vamos a ver de manera rápida. Ya sabemos qué son los residuos peligrosos, ¿no? Y no peligrosos, eso ya hemos entendido. Y aquí estamos viendo una forma también de clasificar residuos. Los residuos comunes, tenemos desechos en general, orgánicos, vidrio, plásticos, papel, desechos peligrosos. Los desechos peligrosos generalmente se encapsulan o, si hay esa suerte, se los lleva a unas plantas especializadas para que procedan al desarmado, en este caso de las pilas, baterías, insecticidas, bueno, aceites, etcétera, ¿no?
más que desarmado de estos productos, pieles y demás, la idea es tratar de hacer inerte los componentes. Los otros se pueden agrupar y reciclar. Ya, ¿cómo? ¿Cómo gestionamos el plan de residuos? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero eso vendría a ser los residuos sólidos. Aquellos residuos que ocupan un volumen, tienen un lugar en el espacio, tienen peso, tienen forma, son los que más se producen. Y bueno, hay que estudiar efectivamente el grado de peligrosidad, ¿verdad? Evitar sobre todo la presencia de plomo, como aquí se ve. Si ustedes tienen en casa baterías o pilas, estas pilas tendrían que estar bien encapsuladas en botellas de plástico. Así la pila ahí es muy poco probable, o la batería de celular que ya has cambiado, colócala también ahí. ¿Sí? Es muy poco probable de que esta vaya a parar a nuestro relleno sanitario y esté generando contaminación de las aguas que van a filtrar en el lugar, ¿no? Por producto de las lluvias y demás. Ok. Bien, entonces, residuos sólidos está, creo, bastante claro la definición y la clasificación. Vamos a ver qué sucede con los residuos líquidos. ¿Qué son los residuos líquidos? A ver, para poder entender bien, vamos acá a hacer más pequeñito, exacto, nuestras leyenditas, y vamos a ver esta imagen brevemente, ¿ok? Todos los elementos, aquí vamos a ampliar esta imagen, ¿no? Para que se vea muy bien. Miren, estamos desechando el agua y obviamente el agua ya no es pura, tiene contaminantes. Entonces, este es un agua residual. Esta agua ha cumplido una función, lastimosamente está arrastrando elementos contaminantes que pueden o no pueden ser peligrosos y como es agua de residuos, se convierten en residuos líquidos, ¿no? Agua residual. Pero puede que no solamente sea agua, sino que sea agua y esta agua tenga también, o en su composición, algunos agentes químicos. Es decir, son agentes químicos que han sido disueltos en agua. Idealmente, si queremos nosotros neutralizar la presencia o la reacción de un reactivo, tiene que disolverse en abundante agua. Pero ¿por qué el agua cambia de color? Bueno, simplemente es porque está arrastrando partículas en suspensión y estas partículas en suspensión están cambiando las condiciones de potabilidad del agua. Por eso cambia de color y efectivamente, según el tipo de partículas que va arrastrando, el agua no solamente cambia de pH, sino cambia también de, vamos a decir, pierde su potabilidad y se convierte en un fluido peligroso. En muchos casos, ustedes saben bien que en el caso del río Choqueapú, acá en la ciudad de La Paz, hay un problema muy interesante en este detalle. Muchas de las empresas que están ubicadas por todo lo que es Achachical y demás, tienen su disposición de fluidos o aguas residuales destinadas a este río. El ciclo del agua es bastante interesante porque si bien vas a tú desechando residuos, como el agua va fluyendo, obviamente por un canal o por un ducto, a medida que se vaya aireando, o sea, se va agitando el agua, también poco a poco se va potabilizando. El tema es complejo cuando tienes residuos en suspensión o sólidos en suspensión en proporciones muy elevadas. Incluso llegando a producir olores fétidos, ¿verdad? Olores muy desagradables. Muy bien, entonces, esto se entiende como residuos líquidos. Y dentro de este grupo también están las aguas servidas. Pregunto yo, ¿quién sabe qué son las aguas servidas? Estimado, ¿dónde estás? Luis Zapata, ¿qué entiendes por aguas servidas? Aguas servidas. Las domésticas, las que tenemos de la casa. Exacto. El agua de la casa, por ejemplo, nosotros en la casita producimos dos tipos de aguas. Lo vamos a colocar acá.
para que se entienda bien. Y eso ustedes tienen que tomar muy en cuenta. ¿Ya? Aquí le vamos a poner un fondito. Y, ok. Los residuos de casa, ¿no? Si hablamos de residuos de casa, residuos líquidos domésticos, vendrían a ser aguas servidas, y las aguas negras. ¿Qué son las aguas servidas? Las aguas servidas, yo también en una época pensé que eran hervidas, aunque también el término se sobreentiende que está haciendo referencia a aguas que ya han sido empleadas, por eso dicen servidas, ¿no? Podemos entender aguas servidas como el agua de lavaplatos, ¿no? Lavaplatos, puede ser también de la ducha, puede ser también el agua de lavamanos, ¿no? Lavamanos, etcétera. Estas son las agüitas servidas, las aguas servidas. Estas agüitas se pueden reutilizar. Un poco complicada la de lavaplatos porque tiene agua con bastantes grasas, ¿no? Por eso generalmente estas aguas, y las de lavaplatos, vamos a ir con un colorcito verdecito, también forman parte en algún momento de las aguas negras. ¿Y qué son las aguas negras? Ya lo comentamos, pero volvemos a repetir. Son las aguas que vienen justamente de los sanitarios, ¿no? De los sanitarios. Estas aguas no solamente tienen fluidos orgánicos, ¿sí? Sino que también son difíciles. El tratamiento de este tipo de aguas es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo. Habría que pensar si el sistema de tratamiento, ¿no? En este caso, las aguas negras son las más idóneas. Y existen muchas formas, eso es lo que ustedes van a estudiar, muchas formas de tratar estas aguas negras. En este grupo de aguas estarían el agua de lavaplatos, porque también son aguas que tienen bastante presencia de grasas y aceites. Sin embargo, el agua de ducha, ¿no? Y el agua de lavamanos, ¿sí? Son agüitas que pueden de una u otra forma volverse a tratar. Es más, en nuestro medio generalmente se puede observar el trabajo. Ya existen algunas, incluso disposición o diseño, vamos a decir, ¿no? De estos sanitarios con lavamanos integrados. Este tipo de desarrollo, aquí voy a mostrarles una imagen bastante interesante de este tipo de desarrollos, es el que permite, ¿sí?, darle un segundo uso al agua. ¿Pero a qué agua? Al agua servida, a esta agüita. A inicio se pensaba que esto es una locura, pero si uno calcula, y yo les invitaría a eso, ¿no?, a que calculen cuánta agua emplean. Muchos tienden a abrir la llave de paso del agua y la dejan, ¿no?, constantemente fluyendo para mojarse un poco el cabello. O hacen lo mismo, ¿no? Empiezan a lavarse los dientes y esto está chorreando, no está cumpliendo ninguna labor el agua que por aquí está escurriendo y mientras se están cepillando los dientes. Vamos a hablar de modo muy especial la semana que viene sobre el agua, exclusivamente sobre el agua. Pero en este tipo de sistemas, lo que se busca es esta agua que, si no tienes este sistema, ¿no?, se deseche directamente, se le dé un segundo uso. Obviamente, la generación de residuos acá, vamos a decir, el grado de contaminación del agua es relativamente bajo, un poco tal vez con el jabón, ¿no? Estás lavándote las manos, tal vez un poco de crema dental cuando te lavas los dientes, o un poco de suciedad o polvo cuando te lavas la cara, los pelos, ¿no?, los cabellitos, nada más. Entonces, esta agua que pertenece a las aguas servidas, tranquilamente puede ir a cumplir una segunda función a tiempo de lavar el sanitario. ¿Qué pasa con las lavadoras? Lavadoras.
El tema de las lavadoras es un tema también muy delicado. Para aquellos que tienen lavadora en casa, es bueno que sepan que este tipo de equipos que facilitan mucho la tarea del hogar, eso es cierto, es bueno decirlo, consumen cantidades de agua muy importantes para que la prenda, ¿no? Salga limpiecita. La lavadora más o menos tiene un ciclo de aproximadamente unos 2 o 3 lavados. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues el problema es la cantidad de agua que se desecha. Si tú no tienes una forma de reciclar esta agua, estás desperdiciando agua. ¿Ya? Bueno, como hemos comentado, vamos a hablar de este tipo de tratamientos más adelante exclusivamente del agua, pero conviene decir que incluso el agua de lavamanos, el agua de la ducha y incluso el agua de lavarropa, ¿no? De la lavadora de ropa, pondremos para ser más específicos, ¿sí? Entra en el grupo de las aguas servidas. Ok. Es muy diferente el tratamiento de las aguas negras. Vienen a seguir siendo residuos o fluidos líquidos. Ahora, ¿qué más podemos decir de este tipo de residuos o fluidos? Bueno, en principio, ¿cuáles son los mayores contaminantes del agua? Los desechos químicos de fábricas o industria, que como ya dijimos, la idea es tratar de disolver la presencia del ácido o la base, entonces necesitamos bastante agua, y el agua siempre va a tener restos de esto, ¿no? Y segundo, las aguas residuales o otros residuos que demandan oxígeno, en su mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua. Por eso es clave que se le permita al agua constantemente oxigenarse, ¿no? Bien, vamos a ir ahora a comentar sobre los últimos tipos de residuos, que son los residuos gaseosos. Residuos gaseosos. ¿Qué se entiende por residuos gaseosos? Según lo que ya hemos ido nosotros ejemplificando, ¿qué entendemos por residuos gaseosos? ¿Alguien quiere comentar? 3, 2, 1, ya, a ver, para un poquito orientar, vamos a ver esta definicióncita, ok. De Es la mercurio, ¿eh? Va por ahí, va por ahí. A ver, estos son algunos ejemplos, miren, de los residuos de gas, ¿no? Ejemplos de materia en estado gaseoso. La presencia de oxígeno es un residuo, claro, pero este es un residuo que ayuda mucho, ¿no? El gas carbónico, a este ya no ayuda. De manera natural, todos generamos gas carbónico. Sí, inhalamos oxígeno, exhalamos gas carbón, ¿no? CO2. Pero la cantidad de partes por millón es relativamente bajo, ¿no? Comparado con una industria o una movilidad. El gas natural, usado como combustible, va a generar dióxido de carbono. Existen otro tipo de gases, ¿no es cierto? Helio, argón y demás. Todos estos, obviamente, forman parte de la materia en estado gaseoso. El vapor de agua también está generando un tipo de residuo gaseoso. A ver, entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuándo el gas se convierte en residuo? Bueno, pues cuando se produce lo que estamos viendo en las imágenes. Cuando nosotros tenemos la disposición de este tipo de vapores o gases en el medio ambiente, esto ya hay que tener mucho cuidado. Si fuese exclusivamente vapor, no pasa nada. ¿Es un residuo? Sí, es un residuo. Es un residuo porque el agua está cumpliendo un fin, tiene un ciclo y estamos desechando el agua como vapor. Ok. ¿Es un residuo peligroso o no peligroso? No peligroso. No es un residuo peligroso. Pero ¿qué pasa cuando los residuos tienen altos contenidos en partes por millón de monóxido de carbono o dióxido de carbono u otro tipo de componentes? Es ahí donde tenemos el problema.
¿no? El problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la generación de ese tipo de residuos, porque si tienen sólidos en suspensión, no van a ir al cielo, van a pasar hasta cierta etapa y estos sólidos que son pesados se van a depositar un poco más allá. Este es un caso muy interesante de estudio que en nuestro medio se ha producido en la Palca, la volatilizadora de estudio, ¿no? La volatilizadora de estaño en la Palca, ¿no? En la Palca Potosí. Es muy interesante porque es un proceso que la planta de la Palca en Potosí, ¿no? En Potosí, tenía como objetivo principal era el proceso de refinación de estaño. Era una planta que estaba pensada para hacer un trabajo muy interesante, pero por la generación justamente de estos gases, vamos a decir, tóxicos, ¿no? Más que podemos decir residuos gaseosos que están en proceso de, bueno, más que proceso, que tienen partículas en suspensión. Este ha sido uno de los grandes problemas para que esta planta se cierre. La gente del lugar que se dedicaba a la agricultura ha pedido el cierre de esta planta, el cierre de la planta. Y el problema es justamente el que estamos observando ahí en la imagen. Ese lugar actualmente se le ha dado una segunda oportunidad. Voy a mostrarles una fotito de cómo era la planta. Bueno, ahí está. Esta es la que se encuentra en la Palca Potosí actualmente. Es un lugar, justo en este lugarcito, es un lugar, es un vallecito, entonces por este lado producen, ¿no? Cierto tipo de hortalizas, verduritas. ¿Cuál era la mayor queja? Es que cuando esto funcionaba, todos los gases que emanaban de acá se depositaban ahí, en las plantitas. Las personas del lugar han notado de que estaban produciendo un problema de contaminación muy importante. Es por eso y por unos problemas administrativos que se ha pedido el cierre de la planta. Está influenciado bastante. Sin embargo, en esta zona, donde estoy apuntando, en esta zona, es en donde algunos colegas, bueno, en mi persona, se ha realizado el proceso de el montaje de planta de lo que es la planta piloto de baterías de litio. Esto con el fin de dar una segunda oportunidad a esta zona. Acá. Esta es también la planta de Uni. Esta es la planta de Uni. Pero este mismo trabajito, aquí está, ¿no? Que es el de colocado de tanques y demás, se realizó en esta zona, en esta partecita. Entonces hay un proyecto bastante, es más, en esta zona ya se está implementando lo que viene a ser el CICIT, que es el Centro de Investigaciones y Tecnología, ¿no? Que es propio de la Comibol, en el caso de los yacimientos de litio de Bolivia. Obviamente esta planta, la de baterías de litio, no va a generar tantos residuos sólidos como se generaba antes, la volatilizadora, porque este es el gran problema de diseñar proyectos y no hacer la medición justamente de este tipo de residuos. Cuando se van a implementar plantas, se van a realizar trabajos para la instalación de plantas industriales, es importante el analizar qué tipos de residuos se van a generar. Nadie contaba con que los residuos gaseosos de esta planta, de la volatilizadora de la Palca, traiga problemas al lugar por las partículas en suspensión. Es muy interesante la historia de esta partecita, pero bueno, pues estaba años sin utilizarse. Cuando fuimos a este lugar encontramos equipo muy interesante, pero todo de origen ruso. Lastimosamente ya no tenía vida útil. ¿Cuánto dinero se ha invertido en esta partecita? Eso también es algo que habría que investigarse, ¿no? Pero bueno, más bien se pudo ya utilizar el lugar para darle un segundo uso, esperando ya, haciéndose esta valoración, ¿no? No existe
tanta contaminación y no va a traer problemas al lugar. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta ya los tres tipos de residuos, residuos sólidos, líquidos y gaseosos, en los cuales están los vapores, presencia de monóxido de carbono y demás, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se hace un plan de gestión para los diferentes tipos de residuos? De eso vamos a hablar en la próxima sesión. Pero hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta o comentario?